Bueno, en esta práctica vamos a ver dos configuraciones del transistor: la colector común o emisor seguidor y la base común. La configuración colector común, en esa tomamos la salida del emisor. Tiene una alta impedancia de entrada en comparación a la de salida, y tiene una ganancia en corriente más no en voltaje. La corriente que sale es la corriente que entra multiplicada por una cierta ganancia. Eso no pasa con el voltaje. Bueno, vamos a medir algunos parámetros de esta configuración, como puede ser el voltaje colector emisor, el voltaje base emisor, la corriente del colector y la corriente de base. Damos la fuente. Bueno, el voltaje de colector emisor nos da un valor de 6.71 volts. El voltaje de base emisor, que sería un diodo, da 0.64 volts, que sería el voltaje en el que empieza a conducir un diodo. Ahora medimos las corrientes. Primero la corriente de colector. Que nos da aproximadamente 2.55 miliamperes, mientras que la corriente de base nos debe dar una cantidad mucho más pequeña, de 13.7 microamperes, por lo que esta es nuestra entrada, el colector es nuestra salida, el emisor es nuestra salida. Y como son muy similares la corriente de emisor y de colector, vemos que sí existe una ganancia. Ahora sigue la configuración de base común. En este caso, nuestra entrada sería el emisor y nuestra salida sería el colector, por lo que la corriente de entrada y la corriente de salida serían prácticamente la misma. No existe una ganancia en la corriente, pero en donde sí hay una ganancia es en el voltaje. Existe también una alta impedancia en la salida en comparación a la entrada, y en esta configuración se tienen que usar dos fuentes. Usaremos una de 12 volts y otra de 5 volts. Bueno, ya que conectamos las dos fuentes, procederemos a hacer las mediciones igual que en la configuración anterior: el voltaje colector emisor, el voltaje base emisor, la corriente de colector y la corriente de base. Primero, el voltaje de colector emisor nos da aproximadamente de 3.69 volts por ahí. Ahora el voltaje de la base al emisor, que sería igual a la medición del diodo, 0.6364 volts. Muy bien. Entonces ahora la corriente de colector. Nos da un valor aproximado de 3.34 miliamperes.
La corriente de base nos da aproximadamente de unos 14 microamperes. Ahora, para comprobar que no hay una ganancia que no hay una ganancia de corriente, procederemos a medir la corriente que hay en la entrada, en este caso sería en el emisor. Debería ser muy similar a la corriente de colector, que es esta corriente, es de 3.57 miliamperes, que sería prácticamente la misma que fluye en el colector, por lo que vemos que no existe una ganancia como tal en la corriente. Bueno, y eso sería todo de esta práctica, en donde vimos el comportamiento de estas dos configuraciones, la colector común y la base común.